Vale. Bueno, pues yo creo que buenas tardes a todos por asistir a este acto. Muchas gracias al alcalde por honrarnos con su presencia, a la Fundación Tatena Pérez de Guzmán el Bueno por cedernos este magnífico auditorio. Gracias a Julián Quirós por moderar en la mesa, a los 3 autores que van a participar en el acto y también a algún autor que más entre el público. Si me permiten, les voy a explicar brevemente en qué va a consistir esta presentación. Primero voy a hablar yo un par de minutos, luego intervendrá el alcalde que hará otra breve intervención y luego daremos paso a la mesa redonda. Bueno, una vez acabada la mesa podrán comprar el libro y si alguno de ustedes quieren, seguro que los autores estarán encantados de firmarles algún ejemplar. La idea es que para las 8:30 hayamos concluido el acto y podamos irnos a casa. La idea es esa. Bueno, les voy a explicar brevemente el motivo de por qué la Fundación Villa Cisneros ha publicado este libro. Es decir, la Fundación, entre los distintos proyectos que lleva a cabo, tiene uno que se llama La Monarquía de Todos, cuyo objetivo principal es reivindicar el reinado de Juan Carlos I y de Felipe VI y también defender a la institución monárquica. Entre las distintas acciones que han acometido, hicimos una presentación, hemos hecho un ciclo de conferencias, se han hecho vídeos animados, también se han hecho una serie de entrevistas, informes, y una de esas acciones es este libro que hoy presentamos, La Corona en España. Resulta curioso que haya que justificar por qué se publica un libro sobre la corona en España. En cualquier otro país normal, básicamente un libro sobre una institución del Estado no tendría mayor justificación, sería una cosa normal. En España es casi un acto reivindicativo revolucionario. No les voy a decir nada nuevo si les comento que parte de la sociedad española, incluso nuestro gobierno, que debería defender a la monarquía, están constantemente cuestionándola y criticándola. Pues bien, este libro trata de contrarrestar una de las principales causas de estas críticas, que es el desconocimiento de las funciones que desempeña y ha desempeñado la corona en su historia. Es un poco de perogrullada, pero España lleva siendo 1500 años, o 1300, una monarquía, un reino. Aquí, sin entrar en discusiones historiográficas de cuándo aparece España, cuándo surge España, es decir, podemos poner como punto de partida el inicio de la Reconquista. España ha sido gobernada por un rey, salvo 2 breves intervalos de tiempo. El primero, el siglo XIX, que no llegó el año, fueron 11 meses, la primera República, y luego 6 años la Segunda República. Durante el resto del tiempo, esos 1300 años que van desde el siglo VII hasta nuestros días, ha sido una monarquía. Ahora bien, es decir, hasta el más acérrimo defensor de la República no podrá negar que la monarquía, la corona, ha sido una institución esencial para comprender la historia de España. Es decir, ha sido una institución que ha vertebrado la identidad española. Podemos estar de acuerdo que haya reyes mejores y reyes peores, conscientemente. No se puede entender ni la unidad de España, ni el sentido, ni lo que es España hoy, sin entender por qué el papel que ha jugado la corona y los reyes. Entonces, ese es el objetivo de por qué la Fundación publicó, junto con la Esfera de los Libros, esta obra. El segundo punto que quería comentarles, y ya cedo la palabra al alcalde muy brevemente, es qué van a encontrar en este libro. Quizás sea mejor que les diga qué no van a encontrar en este libro, que es, no van a encontrar biografías de reyes, chismorreos de alcoba o grandes hitos militares. Es un libro, soy el coordinador, no va a quedar un poco feo que lo diga, pero es un libro pionero, en la medida en que es el primer libro, la primera obra, que se centra sobre todo en el aspecto político-institucional del papel jugado por la corona desde los reyes godos hasta la actualidad. El libro se centra especialmente en el encaje institucional que la corona ha tenido en el sistema político español, su relación con los otros poderes, su relación con el pueblo español, cómo ha proyectado su imagen, la legitimación. Todas esas facetas han sido explicadas, yo creo, con un gran acierto por 14 especialistas y un prólogo bastante bueno de Benigno Pendas, en los que cada uno, claro, son 14 autores, cada uno tiene su propio enfoque. Algunos hablan, por ejemplo, el segundo capítulo, el de Rafael Sánchez Sauz, abarca varios siglos, la profesora Teresa Navas abarca solamente unos pocos años. Es decir, cada uno da un enfoque y ha abarcado distintos periodos del tiempo, pero todos tienen un objetivo común, es explicar la importancia y el papel que ha tenido la corona en nuestro pasado. Y no solo ya en nuestro pasado, sino para poder comprender la importancia que tiene la corona hoy, es fundamental conocer todo aquello que los reyes o que España debe a sus monarcas. Ya he dicho, habrá reyes que nos gustarán más o gustarán menos, pero la institución monárquica está ahí y imagino que estará muchos tiempos más. Y este libro trata de ahondar en este punto, en conocer exactamente el alcance que ha tenido la corona en nuestra historia. Así que, sin más, le dejo la palabra al alcalde de Madrid.
Muchas gracias, Manuel, presidente de la Fundación Villa Cisneros, presidente de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y anfitriona de este acto, coordinador de la obra, director de ABC, autores de esta obra, hasta 14 historiadores que han participado en esta visión sobre la corona en España. Quisiera no alargarme demasiado en mis palabras, dado que ya nos ha marcado un límite temporal, que son las 8:30, y es mucho más interesante lo que puedan decir los componentes de la mesa que lo que puedo aportar yo, pero si me quisiera en primer lugar agradecer desde luego que dos fundaciones como Tatiana Pérez de Guzmán y la Fundación Villa Cisneros estén haciendo desde ópticas distintas, pero tan necesarias para el conjunto de la sociedad, la labor extraordinaria que hacen. Y en Madrid somos muy conscientes, por ejemplo, de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, entre otras cosas, porque la Quinta de Torre Arias, desde luego, es el elemento más visible de la generosidad infinita de una señora como fue doña Tatiana a lo largo de toda su vida y la generosidad que tuvo con la ciudad de Madrid. Y la Fundación Villa Cisneros, pues qué decir, ¿no? Porque en el momento que vivimos en estos momentos en España es más necesario que nunca tener una fundación como Villa Cisneros, que es defensora de la nación y de los elementos esenciales que vertebran la continuidad de España a lo largo de la historia y que son la mejor garantía de su futuro, entre los cuales necesariamente tenemos que incluir siempre a la corona. Y por supuesto hablar de este libro, que ya se ha convertido en una referencia imprescindible para hablar de la corona en España, porque sí, cuando estamos hablando de que la historia debe ser contada desde la excelencia y debe ser narrada desde los más altos estándares de calidad, cuando estamos hablando de que se refiere precisamente a la institución de la corona, esa ejemplaridad tiene un plus de exigencia. Y por eso quiero agradecer especialmente a los 14 historiadores, a las 14 personas, al coordinador que ha participado en esta magna obra, porque desde luego han estado a la altura del reto que se habían planteado, que es precisamente contar la verdad de la corona en la historia de España a través de los más de 1.300 años, desde la Reconquista prácticamente, que se nos ha dicho por parte del coordinador de la obra, y lo han hecho precisamente desde la excelencia, desde la calidad, desde la disciplina académica que les caracteriza a todos ellos. Y únicamente un par de reflexiones precisamente en relación con este libro y en relación con la corona, en una situación especialmente crítica que vivimos en España y en la cual debemos tener en cuenta claramente que la corona es la mejor garantía no solo de lo mejor de nuestra historia, sino también de lo mejor de nuestro futuro. Y por tanto, que muchas veces tenemos la tentación de hablar de la España constitucional y decir que la Constitución trajo la monarquía. No, es la monarquía la que, por ejemplo, trajo la Constitución. Y debemos sentirnos especialmente orgullosos de una institución que a lo largo de toda su historia ha vertebrado lo que es la gesta civilizatoria de una de las grandes naciones de la humanidad, de una de las naciones que de verdad han conformado, han configurado, han escrito y han hecho la historia de la humanidad. La gesta civilizatoria del descubrimiento del Nuevo Mundo no hubiera sido posible sin el impulso de la monarquía, sin lugar a dudas. Retrotrayéndonos anteriormente, las primeras cortes que pueden calificarse como tal de carácter parlamentario en el Reino de León no hubieran sido posibles precisamente sin la monarquía. Que habíamos hecho en estos momentos el 5º centenario de la circunnavegación del mundo no hubiera sido imposible sin el impulso decisivo de la monarquía. Que hayamos tenido el siglo de oro del que tantos testigos y vestigios tenemos en la ciudad de Madrid no hubiera sido posible sin el impulso fundamental de la monarquía, y podríamos seguir hablando hasta nuestros días. Por tanto, cuando estamos hablando de la corona en España, estamos hablando del elemento determinante que nos ha configurado como una de las grandes naciones de la historia, que nos proyecta hacia nuestro futuro y que desde luego es la última garantía frente a las amenazas que tenemos en este caso, no únicamente hacia el orden constitucional. No nos equivoquemos, no solo quieren concluir con la Constitución de 1978, sino quieren concluir con España tal y como es y con las señas de identidad que nos han configurado como nación. Y por tanto el ataque no es únicamente a la Constitución, es al concepto propio que se ha proyectado a lo largo de la historia de España. De ahí viene la aceptación de la leyenda negra que desgraciadamente durante tantos siglos hemos tenido que sufrir en nuestro país y que hace que muchos de nuestros compatriotas se avergüencen de lo que hemos sido, cuando lo que tenemos es que levantar la cabeza con orgullo y decir que somos España y que somos españoles. Y para eso es esencial la corona. Hay muchas veces en que nosotros decimos, aunque algunos de nuestros conocidos, de nuestros amigos, nos dicen que ellos no son monárquicos pero son juancarlistas, o que no son monárquicos pero son felipistas. La monarquía está por encima de las personas. La monarquía es la institución. Lo que tenemos es que ser monárquicos y defender la corona en todo momento como sostén esencial de nuestro régimen de derechos y libertades, de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. A mí esto también a veces me hace gracia cuando nosotros mismos decimos que no puede ser, o no podemos aceptar una república porque el hecho de que la pudiera presidir Pablo Iglesias. Es indiferente quién presida la república.
Lo importante es que no haya república, porque en los 2 lapsos de tiempo en que ha habido república, todos hemos sido conscientes del desastre que ha supuesto para todos nosotros. Por tanto, defendamos siempre la corona, defendamos siempre la monarquía, no permitamos que se hagan salvedades ni que haya tibiezas en relación con que si podemos ser de unos o podemos ser de otros, sino seamos de España. Y para poder ser de España, todos tenemos que ser conscientes de la importancia de ser de la corona y de defender la monarquía, más aún en los tiempos que corren. El ataque que se está produciendo en estos momentos al Estado de Derecho, a la justicia en España, con todos esos proyectos de reforma, tanto el delito de sedición, del delito de malversación de caudales públicos y tantas cuestiones que están sucediendo desgraciadamente en nuestros días, no persiguen únicamente la deslegitimación del régimen constitucional. Lo que persiguen, el objetivo final, es la deslegitimación de la corona, porque al final quien paró ese golpe fue ese discurso del 3 de octubre de Felipe VI, detrás del cual nos parapetamos todos los que creímos en la convivencia en una España constitucional, en una España democrática y una España en la que prima el Estado de Derecho. Y, por tanto, seamos conscientes de que el ataque final a España será el ataque final a la corona. Pero ahí nos tendrán a la inmensa mayoría de españoles, estoy seguro, y aún más gracias a la labor que ha realizado la Fundación Villa Cisneros con este libro de la corona en España. Así que permítanme concluir simplemente diciendo: ¡viva el rey, viva España! ¡Viva! Bien, pues bienvenidos. Continuamos con el acto, ahora sí, con los verdaderos protagonistas de esta obra. Enhorabuena a la Fundación Villa Cisneros por haber hecho posible una obra importante, especialmente en este momento, como ha dicho el alcalde, una obra coral, plural, una obra completa, con la dificultad que tienen las obras donde hay muchas manos y muchas personas interviniendo. Si me permiten, voy a leer a los 14 autores. Tenemos a 3 de ellos aquí y los próximos 50 minutos podremos oírlos, pero no está de más mencionar a Luis García Moreno, a Rafael Sánchez Saus, Alfredo Floristán, que nos acompaña, Feliciano Barrios, María Isabel Villorcos, Teresa Nava Rodríguez, María Ángeles Pérez Amper, que nos acompaña, Manuel Moreno Alonso, Juan Ignacio Marcuello, Carlos Dardé, Antonio Manuel Moral, Enrique Moradiellos, Antonio Torres del Moral y Leopoldo Calvo Sotelo, que nos acompaña. El coordinador de la obra, Manuel Campos, y el prologuista, que ha hecho un prólogo verdaderamente a la altura de los propios capítulos de la obra, Benigno Pendás. Yo voy a dar paso inmediatamente porque cualquier cosa que podría decir sería redundante y lo que puedo hacer aquí es ejercer de periodista y animar la conversación. Pero seguramente el principio y la síntesis de lo que vamos a ver esta tarde es que no se comprende España sin la monarquía. Es una evidencia, es una obviedad, pero vivimos tiempos en que hay que repetir las obviedades. La monarquía ha sido una constante en la historia de España al margen de las distintas vicisitudes de los personalismos o de las personas que encarnaban en cada momento la institución, de las disputas dinásticas, de las tensiones territoriales e incluso de la evolución política e institucional del país. Si lo tenemos que concretar en ciertos méritos o reconocimientos, hago mía y creo que hago de todos nosotros las palabras de Pendás en la obra: la monarquía como integradora de la pluralidad de los pueblos desde los visigodos, que ha contribuido a la formación de un Estado como forma política, que ha unificado España como sujeto internacional, que ha vertebrado la singularidad de sus reinos, que ha impulsado la construcción de un Estado nacional, que ha sobrevivido a varios exilios, que son las pruebas de fuego que tiene cualquier institución o cualquier fenómeno social o político, y que, como se ha dicho aquí, ejerció un liderazgo indiscutido en la transición para traer la democracia a España. Fue el primer motor de la construcción de la democracia moderna en España, fue la monarquía. Pero entramos ya. Tenemos a 3 de los participantes. En primer lugar, si os parece, os haré una pregunta específica sobre el capítulo en el que habéis suscrito, que habéis firmado cada uno de vosotros, y luego iremos hablando de
los puntos, quizás no los más fundamentales, pero sí los más novedosos o suculentos o sugestivos para una tarde y que afloran a lo largo de la lectura del libro. En primer lugar, a nuestra derecha está Alfredo Floristán, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Alcalá, y ha escrito el capítulo 3, los católicos reyes de España, así lo llama. Alfredo, después de leer tu escrito, se ha escrito mucho, ¿no?, sobre los reyes católicos como reyes fundadores realmente de España y de la idea de España, por así decirlo. Pero metes de soslayo algo sobre lo que hemos hablado poco, se ha hablado menos, que es un elemento muy, yo creo, muy interesante, que es, lo llamas cortocircuito de la llegada de los Habsburgos, que es muy interesante. Mi pregunta va por ahí, sin hacer especulaciones históricas, pero de alguna manera, ¿qué supone la quiebra de la dinastía nacional de los Trastámara? No qué podría haber sido o qué no podría haber sido, pero qué quiebro supone en la historia de un país, y de alguna manera cuándo se vuelve nacional una dinastía extranjera, que en España lo hemos vivido en 2 ocasiones. ¿Qué nos puedes aportar sobre esto? Lo del cortocircuito es un tema historiográfico bien conocido y tiene su lógica, porque un rey es realmente una familia, una dinastía con unos intereses familiares, y los Trastámara tenían intereses familiares, pero en la península y en el Mediterráneo occidental, nada más. La llegada de los Habsburgo, con intereses en Europa Central, en los Países Bajos y en el Imperio, pues supone que la monarquía española se va a integrar en otro circuito, con sus ventajas y sus inconvenientes. Las guerras nos desgastaron, pero aprendimos muchas cosas también y se forjó una monarquía que había estado marginada en la historia de Europa. Castilla y Aragón son pequeños y poco poderosos en el siglo XV y sin embargo se integran plenamente en la Europa que en el XVI crece, se moderniza con el Renacimiento, etc. Hubiéramos tenido una España muy distinta con los Trastámara, con los Habsburgo nos hicimos mayores, podría decirse así. ¿Cuándo se hispanizó la monarquía? Realmente también es otro debate, si Carlos V se hispanizó, no, más bien es Felipe II el que decidió vivir en España y el que incorporó los Países Bajos en una decisión muy lógica. Francia es el gran enemigo. Tener el principal ejército en los Países Bajos a pocos kilómetros de París era muy sensato. Países Bajos muy ricos, muy densos, muy cultos, como Italia, de algún modo es importante. Pero eso supuso un desgaste, un enorme desgaste, un esfuerzo enorme para una monarquía que, digamos, no siguió por otros caminos. Es esa, en resumen, la idea central. A continuación nos acompaña María Ángeles Pérez Samper, que ha escrito el capítulo 7, La corona, la ilustración y el absolutismo ilustrado. María Ángeles es catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Barcelona. Y damos un salto para acompañar, no sé, casi 3 siglos en la historia adelante. Y también abordas un tema muy interesante, y un tema quizás excesivamente manoseado en los últimos años a cuenta de todos los líos del independentismo catalán, ¿no?, que es la guerra de sucesión, que no pocos nacionalistas lo intentan convertir en la guerra de secesión, de alguna manera, ¿no?, una especie de guerra de liberación de ciertos territorios frente no solo a una dinastía extranjera, sino a un territorio que no es el suyo. Sobre eso se construye un mito. Y tú lo que dices, como dicen otros reputados autores, mire, este fue una guerra civil y además una guerra de clanes, y efectivamente los que perdieron la guerra tuvieron un castigo, recibieron un castigo que no recibieron aquellos que apoyaron al bando vencedor. ¿Qué nos puedes contar un poco? Un tema que sigue siendo tan de actualidad y que hace unos años volvíamos a hablar de la guerra de sucesión como el principio de la pérdida de un paraíso por parte de la corona, de la antigua corona de Aragón. ¿Cómo lo ves? Bueno, es complicado siempre, pero es un momento que tiene algo que ver o mucho que ver con lo que explicaba el profesor Floristán, porque también es un momento de quiebra. Finaliza una dinastía con todo lo que representa, con lo que representan los Habsburgo, y entonces se introduce una dinastía nueva, que es los Borbones.
Y entonces es muy interesante ver cómo, por una parte, hay una voluntad por parte de Felipe V de mostrar la continuidad. Es una herencia, es un testamento de Carlos II, por tanto hay una continuidad con respecto a la etapa anterior. Pero, por otro lado, pretenden plantear una monarquía nueva, una monarquía de la razón, de las luces, con el modelo francés, pero que luego también se hispanizará, diríamos así. Pero en lo que se refiere a la guerra, pues efectivamente es una guerra civil dentro de una gran guerra internacional, con unos intereses muy complejos, porque no solamente es dos candidatos al trono de dos dinastías diferentes, sino que además hay los intereses de las potencias marítimas de, en fin, Inglaterra, justamente en esos momentos se convertirá en Gran Bretaña, y además Holanda, que quieren aprovechar la circunstancia de debilidad de la monarquía para hacerse con un botín muy, en fin, muy buscado, que es pues el comercio con las Indias, etc. Entonces, es un fenómeno complejo, pero que no tiene nada que ver con una separación de territorios. No es una separación de la corona de Castilla y de la corona de Aragón. Partidarios de uno y otro bando, partidarios de los Borbones y partidarios de los Austrias, hay en Castilla y los hay también en la corona de Aragón y concretamente en Cataluña. Por tanto, nada que ver con una guerra, como muy bien señalabas, de separación en el sentido, porque es que también en Barcelona en 1714 las proclamas es luchar por España, porque no pretenden separarlo, ellos pretenden otra solución, diríamos así, que sería la del archiduque Carlos, pero ambos, los Borbones, por supuesto, pero también los austracistas, lo que pretenden es una monarquía española, pero en un caso con la dinastía que había, bueno, hasta ese momento reinado en España, los Habsburgo, pero, por otro lado, con una dinastía nueva. Y hay que señalar que desde el punto de vista hereditario tiene más derechos Felipe V que el archiduque, eso hay que mostrarlo así, y aparte el testamento de Carlos II, eligiéndolo, que también tiene valor dentro de lo que es el establecimiento de las leyes sucesorias y de la manera, diríamos, de mantenerse la continuidad, porque la monarquía, si algo ofrece, es unidad y es continuidad. Esa permanencia, lo dice la Constitución también del 78, y eso es muy importante porque es la unidad no solamente de territorios, es la unidad de toda una serie, diríamos, de lo que nosotros llamaríamos hoy día ciudadanos, en aquel momento aún súbditos, y diferentes grupos sociales, diferentes poderes, diferentes intereses. Y luego, por otro lado, la permanencia, es decir, la continuidad, en el sentido de no dejar, no sé, huecos, momentos, diríamos, en que se puedan surgir pues, guerras y luchas por el poder, porque, claro, eso desgasta a una nación, desgasta un país, y entonces el hecho de esa continuidad, de esa normalidad, de esa, diríamos, permanencia, pues es muy, muy importante. Y aunque parezca mentira, eso existe en ese paso del siglo XVII al siglo XVIII, de los Habsburgo a los Borbones. Bueno, yo, perdón si me he alargado. No, y además yo, si me permitís, hago una acotación que, claro, este tema quizás en Madrid no se vea, pero en Cataluña, en Baleares y en la Comunidad Valenciana ha movido ríos de tinta. Yo me acuerdo hace unos años, cuando todo el proceso estaba muy caliente, había, digamos, un lugar común en el nacionalismo de izquierdas valenciano, pancatalanista, donde de alguna manera Valencia perdió toda su autonomía y todo su sentido histórico en la batalla de Almansa que perdieron los valencianos. Eso se ha escrito y hay presidentes de la comunidad que cada vez que dan un discurso público dicen esto, y tuvimos que aclarar que en aquella batalla que perdieron los valencianos no participó ningún valenciano. No hubo un solo soldado valenciano
en una batalla que se supone que acabó, digamos, con la idea histórica del Reino de Valencia. A mi izquierda, Leopoldo Calvo Sotelo, jurista reconocido, letrado del Consejo de Estado, y ha escrito el último capítulo, el 14, El rey en democracia. Leopoldo, por irnos al final del todo, a la máxima actualidad, hablas de las 3 crisis de Felipe VI. ¿Cuáles son? Vamos a ver, efectivamente, igual que los reyes católicos y los Habsburgos son un punto de inflexión y los Borbones otra, la transición a la democracia es otro punto de inflexión. Lo que ocurre es que la transición a la democracia y los 40 años que vienen después, si situamos el final de la transición en la toma de posesión de Felipe González como presidente del gobierno, de la que muy pronto se cumplirán 40 años, tenemos el periodo del que se ocupa mi capítulo. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que ocurre con los capítulos de mis compañeros de mesa, lo que yo hago no es historia, no soy historiador, sino jurista, y por eso me he traído la Constitución, de la que nunca me separo, y probablemente, precisamente porque es, como decías, actualidad, pues se le encarga a un jurista y no a un historiador. Y entonces el punto de vista mío es constitucional. Y efectivamente, las crisis de Felipe VI. Vamos a ver, si llegamos a la conclusión, como desde luego llego yo, de que el régimen constitucional de 1978 ha funcionado bien, pues luego hay que hacer, de esa síntesis hay que hacer un análisis y ver qué piezas de la Constitución han funcionado particularmente bien. Yo parto del punto de partida de que, en orden a la formación de gobierno, que es algo tan fundamental en una democracia, y en especial en una democracia parlamentaria, en orden a la formación del gobierno, ha habido 3 instituciones constitucionales que han funcionado muy bien: la corona, el sistema electoral y el sistema de partidos, que han dado lugar a lo largo, como digo, ya de más de 40 años, a unos procesos de formación de gobierno que han dado lugar a unos gobiernos estables, a unas elecciones que siempre han arrojado un ganador. Y sin embargo, es verdad, como tú subrayabas, que las crisis gubernamentales de Felipe VI han sido las más difíciles. ¿Por qué? Porque en los años 2016 y 2019 las elecciones generales arrojaron eso que los ingleses llaman un parlamento colgado, un hung parliament, es decir, un parlamento donde ningún partido tiene una mayoría absoluta y además está lejos de poderla obtener fácilmente. Y ciertamente, pues, no fue fácil para Felipe VI elegir, nombrar candidatos para la presidencia del gobierno y resolver las crisis. Un profesor de Derecho Constitucional, Blanco Valdés, llamaba al año 2016 el año que vivimos peligrosamente, desde el punto de vista precisamente constitucional. Y sin embargo, don Felipe VI resolvió bien, ateniéndose a lo que podríamos llamar el patrón aritmético que su padre había seguido desde 1979 al nombrar a Adolfo Suárez después de las elecciones generales de aquel año. Es decir, nombrar candidato siempre al líder del partido que más escaños había obtenido en el Congreso. Tanto en 2016 como en 2019 la cuestión era difícil y, sin embargo, hubo quien sugirió lo que podemos llamar soluciones creativas. Ignacio Camuñas escribió en ABC un artículo que decía: ¿por qué don Juan Carlos no nombra presidente del gobierno, candidato al presidente del gobierno, a Felipe González? Solución creativa para intentar que ante aquella falta de mayorías pudiera haber un candidato que formara una especie de gobierno de gran concentración nacional que resolviera el problema. Y sin embargo, a mi juicio, don Felipe hizo bien en atenerse al manual, a la solución aritmética, e ir en cada ocasión encargando la formación de gobierno al líder del partido con más escaños. Es verdad, y con esto concluyo, que 2016 y 2019 marcaron un poco el umbral máximo de ingobernabilidad que se puede permitir el sistema constitucional español sin acudir a fórmulas imaginativas un poco al estilo de lo que anunciaba, a lo que proponía Ignacio Camuñas. Pero
se quedaron por debajo del umbral, las soluciones en ambos casos fueron adecuadas y hubo un presidente del gobierno con un respaldo del Congreso de los Diputados. Muy bien, pues a partir de aquí yo sugiero temas que podéis cambiar por completo, libertad de preguntar y libertad de responder, y cruzar vuestras opiniones como convengamos, en una conversación pura. Leyendo el libro hay una impresión que yo saco, de la que puedo estar equivocado, y si estoy equivocado aquí están los maestros para corregirme, ¿no? Pero, a ver cómo lo digo, ¿fueron tan importantes los reinos cristianos primitivos que hasta qué punto no han delimitado después los distintos territorios actuales de España? O sea, da la impresión de que había territorios antes políticamente indiferenciados, vamos a decirlo, indistinguibles, y que una vez que se forman los reinos cristianos y cómo se forman y la trayectoria que tiene, eso en buena medida ha perdurado hasta el momento en que se redacta la propia Constitución española vigente ahora mismo, ¿no? De alguna manera, Alfredo, ¿crees que eso es así o no? Que ahí se producen, digamos, dinámicas históricas que enraizan y que venimos arrastrando, no sería la palabra, porque arrastrarla tiene una connotación negativa, pero que venimos, bueno, que siguen estando vigentes de alguna manera. ¿Qué pensáis? Voy a tirar piedras contra el tejado de la historia. La historia nos ayuda a comprendernos, nos delimita, nos da pistas, pero la historia no nos condena a repetirla. Y en este sentido, los reinos cristianos, efectivamente, pues surgen núcleos distintos, y podemos subrayar las diferencias, pero podemos hacer exactamente lo contrario también. Y yo lo he intentado hacer en mi capítulo, porque los reinos cristianos peninsulares, todos, tienen una serie de elementos comunes que comparten estrechamente. Se dicen herederos de los romanos, a través del reino visigodo. Se dicen cristianos de la primera cristiandad. Están orgullosos de ser cristianos. Luego, desde el 16, cristianos romanos, católicos, pero es que además tienen una serie de mitos comunes que comparten. Túbal, el primer patriarca, Santiago, los portugueses no menos que los castellanos. Todos están orgullosos de ser todas estas cosas a la vez. El mito de los orígenes, Pelayo, se parece tanto a lo que hace en Sobrarbe. Son siempre un grupo de cristianos, una cueva, un santo que se aparece. Es decir, hay tantos elementos comunes que nos empeñamos en marcar las diferencias. Y a mis alumnos en Historia de Europa les hago el ejercicio comparativo. La monarquía británica se constituye, más o menos, un poco después que la nuestra. En el siglo XVI-XVII, los irlandeses son vistos desde Inglaterra poco menos que como salvajes, que necesitan ser no solo cristianizados, sino educados, formados. En España no hay nada semejante a la barbarie, comillas, barbarie, de los escoceses de las Highlands o de los irlandeses. No hay nada semejante. Las diferencias económicas entre la Inglaterra de Londres y la pobreza o el atraso de otras economías, es que no tienen una comparación. España es mucho más homogénea en los elementos fundamentales de las estructuras económicas, de pensamiento político, de cultura política, de tradición. No exageremos las diferencias, no nos olvidemos de que fue muy fácil la construcción de la nación española en comparación con las dificultades de construcción de la monarquía británica. Y el caso de Irlanda lo tenemos muy vigente. ¿Qué percepción tienes? Estoy muy de acuerdo, porque, en fin, si uno se dedica a ver las diferencias, ve muchas diferencias, pero hay que dedicarse también a lo que ha hecho Floristan, que es ver las coincidencias, los puntos en común, y hay muchos, y precisamente en la etapa que a mí me ha correspondido, el siglo XVIII, pues ahí se ve claramente. Después de una crisis como la de 1714, sin embargo, bueno, toda la monarquía española va a vivir una etapa de gran consenso, de gran coherencia, y la propia Cataluña, Por tanto, o sea, no hay que magnificar
diríamos, una crisis y entonces hacerla permanente y como si jamás hubiera, no sé, cambiado nada. Y me parece muy importante también esa idea de que, bueno, la historia no es una condena. La historia nos enseña, pero hay que saber aprender la lección, naturalmente. Pero además somos libres y entonces hemos de aprender la lección, pero no para repetirla, porque cuando no la conocemos es cuando la repetimos, y sobre todo esa idea de que con esa lección aprendida lo que hay que ir es a construir algo realmente en función de los tiempos y en función, en fin, de las posibilidades, porque claro, a veces es excesivamente idealista y bueno, la realidad se impone siempre y eso la historia lo demuestra, pero creo que es muy importante esa idea de aprender la lección. Hay que saber historia, bueno, claro que vamos a decir los historiadores, pero sí, enseña mucho porque da experiencia de la vida, y no solamente de la propia vida o de la vida de las personas coetáneas o, en fin, o más próximas en tiempo, sino, claro, una profundidad muy grande. A lo largo de los siglos pues se van viendo muchos aciertos y también muchos errores, y entonces no hay que magnificar solo errores, pero bueno, evidentemente hay que tener muy en cuenta los aciertos, porque pasa que en España normalmente mucha gente, incluso historiadores, tienen una visión muy negativa de la propia historia. La leyenda negra no solamente la construyeron los rivales y enemigos de la España, y sobre todo del siglo XVI, del siglo XVII, del gran momento de hegemonía, sino que efectivamente hay, en cierto modo, no sé, casi hay muchos que se la han creído, ¿no? Y eso es algo que hay que, diríamos, corregir. Diríamos ver una perspectiva más equilibrada, más serena, donde efectivamente hay errores en toda vida humana y en toda vida colectiva y en toda vida a lo largo de los siglos en cualquier país o en cualquier gran nación, pero también hay que ver la parte positiva, la parte de acierto, la parte bueno, de cosas realmente, en fin, que merecen la pena, antes lo decía el señor alcalde, y efectivamente, o sea, hay que estar también orgulloso de muchas cosas. Por ejemplo, de los derechos humanos. Cuando uno piensa en América, en fin, pues sí, efectivamente que se cometieron abusos, pero por otro lado, o sea, lo que representó, y precisamente la corona, no me quiero meter en los capítulos de nadie, pero la corona pues tuvo un papel importantísimo en la defensa de la libertad de los nativos americanos y de, en fin, de que fueran respetados, es una cosa extraordinaria. Y eso muchas veces no se conoce y al revés, se tiene una visión completamente contraria. Y en el siglo XVIII, pues claro, lo que tiene de reforma, en fin, esa voluntad de poner a todos a trabajar para hacer progresar al país, para, en fin, que todos participen, para, no sé, para ir hacia adelante, ¿no? Para esa idea de progreso, de modernización. A mí hay una frase de Jovellanos en el elogio de Carlos III, que es justo un poco antes de que muriera el rey, y hace un elogio magnífico del rey, de Carlos III, y dice que durante su reinado el rey se esforzó por sembrar semillas de luz, dice él, que luego fructificaron, y esto es lo que dio unos resultados que, en fin, eran unos resultados de eso, de mejora, de progreso, de verdad, dice él, que es excepcional la palabra, de verdad, que dice que eso es lo que hace feliz a un pueblo. Sabemos todos la búsqueda de la felicidad en el siglo XVIII.
Y léanlo, está online, es muy fácil, el elogio de Jovellanos a Carlos III, porque no es un elogio solo de la persona de Carlos III, es un elogio de la corona, es un elogio de lo que había hecho la monarquía por la mejora del país. Con la siguiente pregunta, pero quizás ¿te gustaría aportar algo? Muy brevemente, sobre la pervivencia para lo bueno y para lo malo Muy brevemente, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros de mesa en que los elementos de coincidencia son muchos. A fin de cuentas, el Cid fue a Barcelona, Don Quijote fue a Barcelona y en cambio no estuvo nunca en Castilla la Vieja, como se ocupa de decir Cervantes para denunciar la impostura de Avellaneda. Es decir, que los elementos de coincidencia son muchos. Yo sí diría, sin embargo, que los que tenemos sensibilidad que podemos llamar castellana, y a los madrileños pues nos suele ocurrir, ¿no? Decía un periodista portugués, decía el Real Madrid, ese símbolo hipercastellano. Los portugueses tienen una sensibilidad muy fina para detectar la sensibilidad castellana. Los que somos de esa sensibilidad, yo creo que deberíamos leer más sobre la historia de la Corona de Aragón. Es algo muy educativo. Yo leí no hace mucho la historia de los remensas de Vicens Vives, que les recomiendo a todos ustedes, ese gran conflicto feudal en la Cataluña del siglo XV, a la que pone fin Fernando el Católico con la famosa Concordia de Guadalupe desde Extremadura. Es decir, una vez más, los elementos comunes, es decir, el conflicto social más importante de la Cataluña del siglo XV se arbitra con una sentencia que el rey católico firma en Guadalupe. Pero en fin, yo creo recomendable para los que somos de esa sensibilidad capitalina o castellana, que leamos también la parte de la historia de la Corona de Aragón. Pues mira, me salto el orden para continuar con lo que habéis desarrollado hasta ahora, que yo creo que da algo más de sí, ¿no? Efectivamente, lo has dicho de otra manera, hasta qué punto para la Corona de Castilla es muy conocida, muy famosa las famosas palabras de Isabel la Católica, que tenía súbditos, no esclavos. ¿De qué manera, dos reflexiones, de qué manera ese concepto no es de alguna manera un precedente de una cierta carta de ciudadanía? No sé cómo lo veis. Y por otra parte, has mencionado los remensas, ¿hasta qué punto la institución monárquica en ciertos momentos históricos ha estado mucho más cercana a ciertos intereses democráticos, y por democráticos entendemos el pueblo, que no es muy fina la semejanza, pero bueno, vamos a entenderlo mucho más que otros poderes del Estado de aquellos momentos, que pudieran ser los señores, pudieran ser las ciudades, hasta la propia Iglesia? ¿Han jugado los reyes un papel digamos, principal de ser los benefactores, los protectores del pueblo, mucho antes que otros poderes establecidos en los distintos momentos históricos? Que sí, que con claridad, porque se nos olvida que estamos en el antiguo régimen, siglo XV, XVI, XVII, en un mundo católico, cristiano, y los reyes están muy limitados. Nosotros pensamos en el absolutismo, el rey puede hacer poco menos que lo que quiera. No, esos son los tiranos, los déspotas. Un rey católico no puede hacer lo que quiera, al revés, está muy obligado por ciertas cosas, y unas de ellas es la justicia, la paz, la prosperidad, defender al débil frente al fuerte, toda una serie que nos suenan hoy, no sé, casi de izquierdas, pero que son básicamente cristianas y muy antiguas, muy medievales. Por eso, cuando en el conflicto remensa, o cuando en otros muchos momentos del rey abajo ninguno, el alcalde de Zalamea, en fin, cuando el rey pone firme a una nobleza que estaba muy mal acostumbrada a trabajar de otra manera. Y es verdad que los fueros limitan al rey en muchas cosas, pero en Castilla también hay tribunales que le ponen muy firme al rey y que no le dejan pasar una. Es decir, que cuidado con las cosas que eran bastante más complicadas. El rey era un rey absoluto en el sentido de que no había una instancia superior, salvo Dios, claro. Pero el rey no podía hacer lo que quisiera. Tenía que actuar en conciencia y estaba muy limitado. Claro, engañamos nuestra conciencia nosotros tantas veces, el rey podía hacer lo mismo. Pero había muchos mecanismos que frenaban la autoridad del rey y lo convertían en un
un auténtico líder de la comunidad y un hombre que favorecía los equilibrios sociales y una evolución hacia un orden mucho más lógico. Yo también estoy de acuerdo, fíjate, suerte que Florestan y yo somos amigos, ¿no? Y se nota. Pero sí que es cierto que hay que destacar el poder arbitral de la corona, que eso es muy importante y también es una de las características que yo creo que mantiene durante todos los siglos, de una manera u otra. Y entonces, en esa relación rey-reino, o en este caso pueblo, que claro, siempre son palabras o conceptos muy complicados, pero sí que es cierto que, claro, el rey actúa, diríamos, haciendo una serie de contrapesos a otros poderes, que es la nobleza, que es, en fin, la alta burguesía de mercaderes muy enriquecidos. Cada uno tiene sus intereses y, bueno, lucha por ellos, pero la propia Iglesia, porque, claro, hay una gran alianza de la corona con la Iglesia, pero también hay muchas dificultades y muchas tensiones, precisamente porque, claro, hay la Iglesia española, pero luego también hay la relación con Roma, la relación con el papado, y entonces es todo un juego de equilibrios que es muy interesante, para diseñar esa sociedad, para mantener, diríamos, una cierta, no sé, buena situación de esa sociedad, ¿no? Un cierto, no sé, estabilidad, una cierta estabilidad de esa sociedad. Y luego, por otra parte, pues bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Que efectivamente pues hay muchos intereses en juego y el rey tiene que decidir, pero efectivamente el rey está muy también, no sé cómo decir, controlado entre comillas, tal vez es excesivo, ¿no? Pero por un lado, por encima del rey está Dios y por tanto eso es importante, pero luego también cada uno de los reinos tiene sus propias leyes, sus propias costumbres, sus propias instituciones y eso, el rey es rey, pero no es igual rey en, yo qué sé, en Castilla que en Valencia, que yo qué sé, que en el virreinato de Nueva España. Y entonces eso es un fenómeno complejísimo porque, por un lado, es rey y es la clave de bóveda que mantiene todo el edificio, pero por otro lado, pues claro, tiene que comportarse de una manera determinada, políticamente, socialmente, porque no olvidemos que no solamente es la más alta institución política, es la más alta institución social, es el referente máximo para toda la sociedad, aunque el rey está por encima de todos, pero es como un ejemplo. Y ese detalle que es muy importante, ¿no? De la ejemplaridad de la monarquía, que además la monarquía va tomando conciencia. En el propio siglo XVIII es muy importante, por ejemplo, en la etapa, vuelvo a repetir, de Carlos III, esa idea de que el rey, bueno, aparte de que es rey, pero tiene que dar ejemplo a toda la sociedad. Y entonces está por encima, pero a la vez tiene que ser inspirador, un modelo, diríamos, que de alguna manera, pues, en fin, de camino a seguir a muchos, en fin, a muchos grupos de esa sociedad o a muchos individuos de esa sociedad. ¿Te gustaría decir algo, Leopoldo, sobre este asunto? Brevísimamente, efectivamente, lo has planteado tú, la corona, el rey, como defensor de lo que hoy llamaríamos derechos fundamentales, sería un anacronismo decirlo en los contextos correspondientes, pero es verdad que, por ejemplo, Fernando el Católico, en el conflicto de los remensas, en muchas ocasiones está más cerca de los remensas, es decir, de los vasallos, que de sus señores feudales. Y recuerdo también una anécdota que cuenta Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y que me temo que en el auditorio ya habrá alguien que me la ha oído, pero que es muy reveladora. Es decir, cuenta cómo cuando sorprendían a españoles maltratando a los indios, el reproche que les hacían era: pero ¿cómo se atreve vuesa merced a maltratar a los súbditos de su majestad? Es decir, que los indios eran ya, habían adquirido
esa categoría de súbditos de su majestad que por lo tanto les protegía. Bueno, se adelanta aquí, nos da pie a hacer no sé si la pregunta más importante o más espinosa de la noche, que requiere además respuestas relevantes, pero yo creo que un acto como este exige ser valiente, o por lo menos intelectualmente valientes, y no eludir además los conflictos en torno a principios compartidos, pero que por no hablar de ellos no dejan de estar ahí. Has hablado de Jovellanos y el elogio a Carlos III. Y a lo largo de toda la obra se ve claramente que la monarquía y el rey no pueden cometer errores. No diría que ninguno, pero que nunca, que es muy peligroso para la institución equivocarse. Se ve en distintos capítulos. Y has mencionado la palabra transparencia, y se basa sobre todo en la transparencia y la ejemplaridad. Me gustaría una reflexión sobre esto y traerlo a la actualidad, si queréis vincularlo desde el punto de vista académico-técnico, ¿no?, a la figura de don Juan Carlos, cuya cara y cruz está puesta en los últimos años en el disparadero continuamente. Los que quieren poner la cruz la ponen y saben ponerla, y los que ponemos la cara también. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que la cara supera ampliamente a la cruz, pero los hechos están ahí, y ese principio motor que hablamos de la transparencia y la ejemplaridad casi como un elemento de supervivencia de la institución también. ¿Qué reflexión hacéis en torno a esto? Tú has apuntado algo hasta ahora, pero como historiadores, como juristas, ¿qué creéis conveniente decir? ¿Empiezas tú, Leopoldo? Muy bien. Vamos a ver, empiezo coincidiendo contigo en que la cara supera con mucho a la cruz, es decir, si se hace un balance del reinado de don Juan Carlos, si se hace un balance de lo que podemos llamar la España del rey Juan Carlos, porque una de las cosas que tiene la monarquía es que los reinados sirven para definir grandes periodos históricos con características propias. La España del rey Juan Carlos es la mejor España, que no solamente que hemos conocido nosotros, sino probablemente que ha conocido la historia. Por lo tanto, el balance histórico es muy positivo. Hombre, es verdad, tú lo has dicho, a todos nos habría gustado que se pudiera terminar la frase sin un pero. A todos nos habría gustado. Desgraciadamente, pues ha venido un pero, bueno, pues que ha pasado una cierta factura, pero puesto que, como decimos, el balance es tan extremadamente positivo, pues esa factura se puede pagar y todavía el balance sigue siendo magnífico. El balance sigue siendo magnífico y además, digamos que los peros o el negativo del balance pues, han venido más tras la abdicación que antes de. Y monarquía viene de uno, tras la abdicación no hay más rey que don Felipe VI, y por lo tanto lo que pueda ocurrir tras esa abdicación ya, por decirlo de alguna manera, ya no aparece tanto en pantalla, porque pues, lo que aparece en pantalla es don Felipe VI, cuyo reinado, que ya es de varios años, pues está siendo ejemplar. Poca obra humana habrá que no se le pueda poner un pero, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Habrá que se pueda solventar sin ningún pero. Desde los planteamientos de la ejemplaridad, la transparencia, digamos, como un requisito, una obligación de la institución, ¿os gustaría aportar algo? Yo brevemente soy hombre de mi tiempo y por lo tanto he vivido la transición y no me cabe la menor duda de que mis sucesores en la Cátedra de Alcalá dentro de poco tiempo recordarán al rey Juan Carlos como uno de los grandes reyes de la historia de España, no me cabe la menor duda, sin ningún problema además. Pero haciendo un ejercicio intelectual o académico, ninguno de los súbditos de los reyes católicos hubiera hecho lo mismo que estamos haciendo nosotros, porque no se puede juzgar a un rey, en aquella época no cabe la posibilidad. Es un castigo de Dios este mal rey, o es una bendición de Dios, pero es muy bonito en cuanto a la ejemplaridad de los testamentos de los reyes, cómo los reyes, a la hora de la verdad,
hacen examen de conciencia y la reina Isabel encarga a su marido, revisa esto, revisa lo otro, porque yo tengo mis dudas. Y Carlos I le dice a Felipe II, revisa lo de la conquista de Navarra, es que yo soy navarro, pero porque no estoy seguro de esto. Y Felipe II le dirá a Felipe III, revisa esto, revisa lo otro. Es decir, ellos se juzgan ante el auténtico tribunal, que es el del cielo, pero nosotros somos hombres de nuestro tiempo y tenemos que hacer también ese otro ejercicio. Sí, el Tribunal de la Historia también cuenta. Pero vamos, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo también por mi edad pues viví de una manera, en fin, realmente apasionante lo que fue el inicio de la democracia y, en fin, lo que representó el rey Juan Carlos me parece que desde el punto de vista político pues está por encima de cualquier consideración. Que luego haya habido toda esta cuestión de, en fin, de ingresos de un tipo, de otro, cuestiones fiscales y no digamos ya cuestiones de la vida personal, en fin, todo esto creo que realmente pues es penoso porque ha embarrado toda una actuación, por otro lado, pues realmente en fin, realmente importante y realmente trascendental. Ya lo habíamos dicho antes, es que, en fin, nunca hay solo errores o solo aciertos. Y también es muy penoso que actualmente, pues, en fin, no sé, quiero decir, se haya convertido todo esto en una especie de chismorreo, en fin, no sé cómo decir, no sé, de una categoría muy baja, diríamos así, ¿no? Y entonces, pues eso a mí me parece realmente pues, muy justo. Y desde luego, desde el punto de vista histórico, pues claro, no, en fin, no. Pero claro, esto ha sucedido en la historia más veces, ¿no? En momentos revolucionarios, por ejemplo, en que, no sé, desautorizar a una figura, arrastrarla por el lodo, era una manera no solamente, diríamos, de atacar a una persona, sino de atacar una institución, de atacar un sistema, de atacar, diríamos, algo que era mucho más complejo. Y entonces, en fin, eso hay que contextualizarlo, hay que saber, en fin, qué es lo que está pasando y entonces se puede valorar, yo creo que con más exactitud. Tenemos que terminar. Me gustaría hacerlo con dos preguntas, a elegir, responder una u otra. No nos vamos a mover de la actualidad porque para la historia hay que leer el libro y además van a pasar un buen rato porque está escrito de una manera muy amena. Yo creo que Leopoldo hablaba en su capítulo sobre ello. Asuntos pendientes de la reforma constitucional, si consideráis que hay algún elemento que podría servir no para mejorar la institución, ni para protegerla, pero sí para fortalecerla. Y luego, para los que se atrevan, si de alguna manera los ataques que estamos viendo recientemente a la monarquía no están, digamos, vinculados a ciertos sectores que lo que no creen es en la idea nacional, en la idea de España, y entienden que atacando a la monarquía se ataca, digamos, a la institución que es la clave un poco de todo por su papel integrador en el presente y en el pasado. Leopoldo, ¿algo se puede hacer, algo debemos hacer en la Constitución cuando se pueda, que puede fortalecer y enraizar aún más la institución en España y los ataques políticos que recibe la monarquía como fenómeno, como institución? Bueno, voy a ser muy poco original. Yo creo que lo único que habría que hacer en el título de la corona, y tampoco hay mucha prisa, dadas las circunstancias, es eliminar el principio de la preferencia de varón en la sucesión a la corona, ¿no? Esto, como digo, pues es muy poco original. Y por lo demás, yo creo que no hay que tocar nada. Yo creo que el título de la corona está particularmente bien redactado. No hay que olvidar que uno de los ponentes de la Constitución, Miguel Herrero de Miñón, era en aquel momento, lo sigue siendo, un gran experto en la institución, había escrito una monografía muy celebrada, El principio monárquico,
donde hay muchas claves de la transición y de la ley para la reforma política, y, en fin, de su pensamiento y de su pluma sale gran parte de ese título, que yo creo que está muy bien y que no hay que tocar más que para eso, y que tampoco hay mucha prisa. Además, ¿queréis hacer alguna aportación o lo dejamos aquí? Bueno, yo simplemente añadir que efectivamente sería también muy interesante, y en el libro ahí está, considerar la figura de la reina propietaria, como lo fue Isabel la Católica, como lo fue, que era como una contrafigura a su hija, Juana, luego más tarde en el siglo XIX Isabel II, y luego también por la importancia que tuvieron, porque la monarquía precisamente, si es continuidad, requiere una familia, requiere una sucesión, por tanto ha de haber rey y reina y rey, en fin. Pero aparte de eso, sí que querría decir, ya que me has tentado, que yo como catalana y española quiero decir la importancia que tuvo en el reinado de Felipe VI el momento del discurso del 3 de octubre del 2017. Ese es un momento absolutamente crucial, creo yo, que cuando se haga la historia del reinado de Felipe VI, que supongo que, en fin, tardará mucho tiempo, le deseo un reinado muy largo y próspero, pero eso fue, me parece a mí, capital para lo que, en fin, era lo que representa la institución y lo que representa la Constitución de 1978, pero debo decir que el agradecimiento de los catalanes constitucionalistas nunca será suficiente. Le estamos infinitamente agradecidos y creo que solamente por ese discurso, pues, en fin, se justifica, al menos para mí, simplemente para mí, permítanme esta confidencia, se justifica plenamente lo que es la corona y lo que es el reinado de Felipe VI. Gracias. Pues yo creo que un final perfecto. Nos pidieron 50 minutos y se cumplen ahora los 50 minutos. Creo que no se podría haber dicho más. Gracias a los participantes y